la nube. Entonces, en este repaso de la indeterminación infinito sobre infinito, teníamos la posibilidad de que el grado del numerador sea igual al grado del denominador. De que el grado del numerador, acá vamos a poner, vamos a hacer una flechita más larga, que el grado del P de X sea mayor que el grado de Q de X. Y podríamos tener la otra posibilidad que se nos planteaba, que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador. Entonces, allí nosotros podíamos anticiparnos antes de hacer este procedimiento para levantar la indeterminación y decir que si los grados son iguales, el límite es el cociente de los coeficientes, se me termina el tiempo, principal. Vamos a hacerlo así para que no se nos mezcle. Bien. Voy a cambiar de fibra. Y yo les había compartido, hasta que ustedes lo puedan copiar, este archivo. No lo compartí en el grupo y nadie me lo pidió. Y hablamos qué pasaba un número dividido infinito, en este caso 1 sobre infinito. 1 sobre x es la función, y qué pasaba cuando nos aproximábamos a 0 por la derecha o por la izquierda. Cuando nos aproximábamos a 0 por la derecha, los valores iban a cada vez valores siempre positivos, pero más pequeñitos. Y cuando nos aproximábamos a 0 por la izquierda, se iban a valores también negativos. Entonces directamente se aproxima, ahí ven la curva, se aproxima, estos son los valores de las imágenes, a el eje de ordenadas o el eje de las y, muy cerquita de 0, pero no lo toca. Entonces podíamos afirmar que cuando tomáramos el límite de una función, como en este caso, que es una función racional, 1 sobre x, ¿qué grado tiene el numerador con respecto al grado del denominador? 1 es un polinomio. ¿De qué grado? 0. 0, bien. Todo número real es un polinomio de grado 0. ¿Por qué? Porque x a la 0, ¿a cuánto equivale? En vez de poner x a la 0, ¿qué podríamos poner como resultado de cualquier número elevado a la 0? 1. 1, ¿no es cierto? Entonces, acá podemos hablar de que un número real es un polinomio de grado 0. Y en el caso del denominador, ¿qué grado tiene? 1. 1, exactamente, porque es la x y no tiene exponente, y cuando el 1 está como exponente se lo puede escribir o no, pero se sobreentiende que si no está escrito es 1. Entonces el grado del numerador en este caso es menor que el grado del denominador, y entonces podemos afirmar, sin hacer levantar la indeterminación o hacer la tabla de valores o hacer la gráfica, que el resultado nos va a dar 0. Entonces, cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador, el límite es 0, ¿sí? Acá es el cociente de los coeficientes principales, y si tuviésemos al revés, ¿sí? X sobre 1 o x al cuadrado sobre 1, entonces estaríamos en presencia al revés, de que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Y en ese caso estamos pudiendo anticiparnos al valor del límite
y es infinito. Entonces tenemos grados iguales, es el límite es el cociente de los coeficientes principales. Grados diferentes podemos tener dos posibilidades. Grado del numerador menor que el grado del denominador, entonces en ese caso estamos en presencia de, vamos a ponerlo acá para que no se nos mezcle, el límite va a ser 0. Vamos haciendo bien. Y allí, cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, estamos en presencia de que para levantar el límite, dividimos por la x de mayor exponente, nos podemos anticipar diciendo que el límite de este cociente de polinomio de una función racional es infinito. Entonces tenemos tres posibilidades, ¿sí? ¿Qué habíamos visto? Que 1 dividido en infinito no tenía solución porque no sabíamos cuánto era infinito. Pero cuando tomamos el límite de esa expresión, es decir, nos acercamos a esta función, mediante esta función, a valores cada vez, nos vamos a valores cada vez más grandes o cada vez más pequeños, el límite es 0, ¿sí? Bien, en este caso, fíjense, esta es una función polinómica o de grado 1 y si nosotros les damos valores que tiendan a más infinito, es decir, a valores cada vez más grandes, 1, 2, 4, 10, 100, ¿qué valores nos da como imagen esta función? Valores más grandes, valores más pequeños, tienden a un solo valor, tienden a 0, tienden a aproximarse a 0, tienden a aproximarse a un número finito o tienden a valores cada vez más grandes. Tienden a valores cada vez más grandes. Bien, entonces en este caso estamos en presencia de que si tomamos el límite cuando x se aproxime a infinito para esta función racional, el límite va a ser más infinito. ¿Por qué más infinito? Porque los valores son cada vez más grandes, pero siempre son positivos, ¿sí? Entonces, en valor absoluto son cada vez más grandes y el signo, es decir, el valor relativo, es siempre positivo. En cambio, entonces, acá, ¿qué pasa si yo le diera a x valores negativos? Los resultados serían los mismos en valor absoluto, pero el signo sería cambiado. Entonces estaríamos en presencia de que si a esta función le tomo límite, que tiende a infinito, en este caso a menos infinito, nos estaría dando menos infinito. Entonces cuando tenemos la tendencia a los dos, directamente ponemos infinito. Porque a más infinito da más infinito, a menos infinito da menos infinito, entonces directamente decimos que el límite es infinito, ¿sí? Entonces, acá les hice una tablita de resumen, ¿sí? En el caso de los límites que dan la indeterminación infinito sobre infinito, y qué pasa cuando tenemos estas funciones racionales que tenemos que analizar el numerador, el grado del numerador, el grado del denominador, o ambos, los mismos grados en el caso que sean iguales. Entonces, si el grado es 0, el límite es infinito, es mayor que 0. Si es menor que 0, en este caso nos daba 0. Entonces, ahí estamos en presencia de estos casos especiales en donde aparece el infinito. Y ahí tenemos la función racional y tenemos los casos que yo les mencionaba. Cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador, el límite es 0. Menor que el grado del denominador, el límite es 0.
cuando los grados del numerador y del denominador son iguales, es la división o el cociente de los coeficientes principales, o sea, los de mayor grado. Estamos acá. Y cuando el grado y ahí tienen unos ejemplitos, cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, el límite es infinito. Y hay ejemplitos allí de este tipo de indeterminaciones. Este sería un resumen donde ustedes pueden anticiparse el resultado sin la necesidad de hacer el procedimiento. O sea, que aquel que pueda hacer ejercicios y ver esta regularidad que aparece cuando tenemos un cociente de polinomio, va a poder encontrar esto analíticamente, pero también lo puede deducir analizando los grados de cada uno de los polinomios que corresponden o que están en el numerador y en el denominador. ¿Sí? ¿Dudas? Esto es lo que habíamos visto en la clase pasada. Bien, teniendo en cuenta esto, no sé si se ve con el azul, con el color azul. Sí, se ve, profe. Bien, entonces vamos a ver, yo todas las clases que intento ponerme de pie, que no vean si hoy nos permite ponerme de pie. No, parece que no. Y vamos a tener que seguir sentados. No importa. Atrás vamos a dar lo mismo. Vamos a dar lo mismo. Por ahí va a aparecer en el video mi coche. Bueno, la otra indeterminación que nosotros tenemos que analizar es la indeterminación del número E, que es la indeterminación que dan el número E, pero la indeterminación es 1 al infinito. En este caso, nosotros tenemos la posibilidad de dos límites. Disculpe, profe, la molesto si puede subir un poquito la cámara. Sí, ahí la corremos. Yo tratando de aprovechar el máximo del pizarrón porque son ejercicios que llevan mucho cálculo. Vos dime si lo ves ahí. Un pelín Sí, más. ahí se ve, profe. ¿Ahí se ve? Ahí se ve, gracias. Bien, ahí está. Entonces, vamos de vuelta. A ver si podemos. Entonces, acá, límite de x que tiende a infinito y límite de x que tiende a 0. Bien, en estas dos expresiones, uno tiende a 0 y uno tiende a infinito. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es una expresión que ustedes la van a encontrar. Y ustedes la van a encontrar escrita de esta manera. 1 sobre x. A ver. Elevado a la x. Y acá 1 más x elevado a la 1 sobre x. Estas dos expresiones las descubrió un matemático llamado Neper, ¿sí? Y descubre que si yo a x en esta expresión lo hago tender a valores muy grandes, o en esta expresión a x lo hago tender a 0, esos valores que son imagen van a tender a ser un número que es un número irracional, que es el número E. ¿Sí? Entonces, todas estas expresiones nos van a dar, tomando límite de estas expresiones que son funciones, potenciales exponenciales, porque la x está en la base y la x está en el exponente, tienden, cuando tenemos tendencia
a infinito tenemos tendencia a 0, tomando el límite se levantan a partir del número e. El número e es un número irracional, se llama número de Neper también, o también es la base de los logaritmos naturales o neperianos, ¿sí? Ahí aparece este número e. Y es muy utilizado en matemáticas porque en este caso representa estos límites de estas expresiones. Fíjense si ustedes reemplazan a 1 por infinito. 1 dividido infinito, ¿cuánto nos da? 0. Más 1, 1. Elevado a la infinito nos da la indeterminación 1 al infinito. Si yo estoy en presencia de esta expresión y reemplazo por el valor de tendencia del límite de x a 0, nos va a dar 1 más 0, 1, y 1 sobre 0, infinito. ¿Se acuerdan? Que esto lo habíamos aclarado, que un número sobre 0 es infinito para nuestro caso de los límites, y un número sobre infinito es 0 en el caso de los límites. Bien, ¿qué sucede con estos límites? Estos límites son laboriosos porque llevan mucho cálculo. Ahí me parece que se bajó la cámara porque no se ve bien. Ahí se ve bien. Ahí me parece que está mejor, ¿no? Entonces, se pueden levantar mediante artificios matemáticos, equivalencias, aplicación de propiedades, o también existe una fórmula para levantar este tipo de indeterminaciones. La fórmula nos dice que el límite, cuando x tiende a, ya sea 0 o infinito, solamente para este tipo de indeterminación, ¿no? 1 al infinito, ¿sí? Se trabaja de f de x elevado a la g de x, porque es una función que tiene una función en la base y una función en una potencia, por lo tanto se llama función potencial exponencial. Esto se puede resolver de la siguiente manera. La demostración no la voy a hacer porque no, me parece que no tiene sentido que ustedes la practiquen, porque el objetivo es que ustedes resuelvan aplicándola a esta, que busquen la aplicación, ¿no? Entonces, y si no, el que tenga duda, la busca en internet. El límite de la base, esta es la base, y este es el exponente. ¿Sí? Entonces, vamos a poner e elevado al mismo límite de la base, f de x, por el exponente al que se le resta 1. Entonces nos queda en el exponente un límite de un producto de la base por el exponente menos 1. El que quiera saber cómo se llega hasta, busque la demostración, tienen todas las herramientas en internet. A mí no me interesa la demostración, sí me interesa cómo lo aplican para resolver o levantar estas indeterminaciones 1 a la infinita. Vamos a hacer un ejemplito de este tipo de límites. Lo vamos a hacer por 2 métodos. A ver acá si en el apunte que tenemos aparecen los límites del número e. A ver cuál era, no me acuerdo de los límites. Me parece que sí. Acá tenemos, ¿ven? Son funciones de este tipo donde
si yo lo tomo solamente sin el límite, fíjense que tienen una asíntota, parten de un punto que interseca el eje de ordenadas y se aproxima a una asíntota horizontal que es el número E. ¿A cuánto equivale el número E? ¿Quién lo puede sacar en la calculadora? Dos coma 71, 82, 81, 82. Bien, bien. Entonces, fíjate acá, o fíjense acá ustedes, le vamos dando a n, en este caso es lo mismo que x, le vamos dando 1, 2, como tiene tendencia a infinito, fíjense 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, y fíjense a qué valores se va aproximando la imagen. 2, 2,25, 2,48, 2,70, 2,71, 69, 2,71, 81, 2,71, 82. O sea, se va aproximando a 2,718, pero siempre su parte decimal es infinita y no periódica. Entonces, hablamos de que en vez de escribirlo en forma decimal, porque no vamos a poder poner todas las cifras decimales, se lo escribe en general a los números irracionales con letras o expresiones matemáticas para poder expresar toda esa parte decimal que es infinita y no periódica, ¿sí? Bien, ahí tienen n que tiende a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n, y nos da el número e. Cuando tratamos de, tenemos esta indeterminación, 1 al infinito, esto se levanta aplicando el número e. El número e es un número irracional. Bien. Esto es lo que nosotros nos planteaban los alumnos del año pasado. Decían, sí, bueno, si tenemos la función 1 más 1 sobre n elevado a la n, si yo lo reemplazo por infinito, esto reemplazado me da 1 al infinito, y 1 al infinito es 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1. Y la multiplicación 1000 veces 1 nos va a dar 1. Pero en realidad, cuando nosotros hacemos esta expresión, o reemplazamos por esta expresión, estamos haciéndolo matemáticamente. Yo les hice, ¿se acuerdan el resumen de las indeterminaciones que teóricamente los chicos planteaban? Es 1, pero en realidad cuando tomamos límite, esa indeterminación nos lleva a 1 sobre a la infinito y nos lleva al número e. Se ve que no he copiado ejercicios de esto, pero entonces vamos a dejar acá, a ver si hay uno en el libro para que lo observamos. Lo sigo sacando de acá del libro de Eve Rabuffetti. Bueno, miren. Yo voy a comenzar medio chiquitito. Voy a poner L directamente. No sé si acá se ve, sí. Vamos a tomar uno de la ejercitación, límite que tiene infinito de 2x más 1. Todo esto sobre 2x menos 3 elevado, esperen que cada vez va más lejos esto, x más 5. X más 5, la vejez no viene sola. Bueno, ahí tenemos esa determinación. Bueno, acá voy a borrar, voy a poner base acá. Mira, yo lo voy a hacer con la fórmula. Me parece que a mi punto de vista la fórmula es mucho más fácil que hacerlo algebraicamente.
pero lo vamos a hacer de las dos maneras. Entonces, cuando nosotros reemplazamos por infinito, nos da 0 por infinito, infinito, más 1, y acá 2x menos 3 nos da infinito, y acá infinito más 5 nos da infinito. Bueno, infinito sobre infinito nos da 1, y nos queda 1 a la infinito. ¿Sí? Esa es la indeterminación. Bien, entonces yo puedo aplicar la fórmula. Entonces voy a aplicar la fórmula. Todo esto que yo tengo acá es la base. Le llamamos acá f de x, pueden llamarle g de x, r de x, lo que quieran. Y este que yo tengo acá es el exponente g de x. Entonces la fórmula nos dice, si es 1 al infinito, esto se va a levantar e elevado al límite. El límite tiende a infinito, entonces el límite tiende a infinito. ¿Sí? Lo mismo. ¿De quién? De la base. La base es 2x más 1 sobre 2x menos 3. 2x más 1 sobre 2x menos 3. ¿Sí? Por el exponente menos 1. Menos 1. Pero acá me parece que me confundí. A ver. La base. No me acuerdo si la base o el exponente es menos 1, ya me hizo dudar. No tienen el apunte ustedes, ¿no? Que les di la clase pasada. Anterior, no, la anterior. A ver, espérenme 2 segundos. No me acuerdo si el menos 1 va a la base o en el exponente. Porque generalmente los hago con el... A ver. Me parece que me equivoqué acá. Tengo dudas. En la base va, profe, creo. En la base menos 1 por el exponente, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, porque no hay duda de dónde era el menos. Entonces, es la base menos 1. Acá, podemos cambiar porque la multiplicación es conmutativa. Ahí es el exponente por la base. Ahí está, menos 1. Ahí, bien. Este le restan, vamos a ponerlo como lo tenemos en ese orden. G, entonces x más 5 por el exponente en la base, que es 2x más 1 sobre 2x menos 3, y a este le resto 1. Bien. Se entendió ahí que yo tenía mal cambiada, ¿sí? El exponente siempre queda igual y la base es la que se le resta 1. Bien. Estamos aplicando esta fórmula, ¿no? Esta fórmula que tenemos acá. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a volver a tomar límite, poner el igual, e elevado al límite, donde x tiende a infinito, de x más 5, que no le puedo hacer nada, pero acá voy a tener que sacar como un denominador. Entonces, ¿cuál es el único denominador que existe ahí? 2x menos 3, porque el otro denominador es 1. Ese 1 está por fórmula. Entonces, en ese caso, lo que nosotros vamos a hacer es sacar como un denominador. El único denominador es 2x menos 3,
2x menos 3 dividido en 2x menos 3 es 1, por 2x más 1 me queda lo mismo, 2x más 1. Bien, ahora, 2x menos 3 dividido en 1 me da lo mismo, 2x menos 3. Por menos 1, es lo mismo que sacar las operaciones de fracciones en cuanto a la resta o suma de distintos denominadores, entonces nos va a quedar menos 1 por 2x menos 3, que directamente nos vamos a poner 2x menos 3 entre paréntesis. ¿Por qué? Porque si no ponemos el paréntesis, el menos solamente va a quedar afectando al 2x, y el menos tiene que afectar a todo este denominador, 2x menos 3 dividido en 1, 2x menos 3 por menos 1, va a quedar afectado todo el paréntesis por menos 1. Entonces seguimos con la misma expresión. Límite que tiende a infinito, el exponente sigue siendo el mismo, y acá vamos a sacar este signo menos, que va a hacer que cambie todo lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces nos va a quedar 2x más 1, y el signo menos me va a hacer cambiar al opuesto, entonces me va a quedar menos 2x, y acá me va a quedar más 3. Y el denominador queda lo mismo, 2x menos 3. Bien. ¿Qué podemos hacer acá en este corchete? Simplificar el 2x con el menos 2x arriba, número 2. Bien, entonces lo cancelamos. Acuérdate que cancelar significa que nos va a dar 0. Simplificar nos va a dar 1. Al ser opuestos, más 2x menos 2x nos da 0. ¿Se entiende la diferencia entre decir cancelar y simplificar? ¿Sí? La cancelación es de números opuestos. La simplificación puede ser los mismos números, pero nos va a dar 1 porque es una división, o nos va a dar un múltiplo de alguno del numerador o del denominador. Entre ellos tienen que ser múltiplos, ser divisibles por un mismo número. Entonces vamos acá. Miren los pasos que vamos dando, ¿no? X más 5. Y lo único que hicimos hasta acá es sacar como un denominador. ¿Qué nos quedó en el corchete? Nos queda 3 más 1, 4. ¿Se entiende de dónde saco el 4? 1 más 3, 4. Y abajo nos queda 2x menos 3. Y esto es una multiplicación de dos expresiones. Acá podríamos poner x más 5 y ponerle el denominador para que ustedes se ubiquen qué operación nos queda. ¿Lo puedo poner así? Sí, cuando no hay denominador, el denominador es 1. ¿Y cómo se multiplica en fracciones? Se multiplica en línea recta. Numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces acá nos va a quedar límite que tiende a infinito, y vamos a hacer 4 por todo esto, todo este numerador, que vamos a aplicar propiedad distributiva. 4x, yo ya no voy a pedir más que participen, ya. Las veces que pregunte, me voy a responder. Si ustedes no participan, me voy a responder yo, y voy a seguir con todo el procedimiento, porque para estar presente y la asistencia me avisan, les pongo presente y suficiente. Pero lo interesante de todo esto es que ustedes participen en la teoría, porque va a ser a su vez la base de la práctica. Bien, en este caso nos queda 1 por todo este denominador. Nos queda lo mismo, porque el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Entonces nos queda 2x menos 3. Y acá, fíjense
que toda esta expresión, que es el resultado del producto de estas dos expresiones racionales, es un límite que tiende a infinito, ¿sí? Y si yo paso al límite, me queda 4 por infinito, infinito, más 20, infinito. 2x dividido en x, perdón, 2x por infinito nos da infinito, menos 3. Esto nos estaría dando, si nosotros pasáramos al límite, infinito sobre infinito. ¿Y cómo se levanta esa indeterminación? Dividiendo por la x de mayor exponente. Pero con el resumen que nosotros hicimos recién, dijimos que cuando el límite tendía a infinito y el grado del numerador es igual al grado del denominador, directamente podíamos hacer que el límite es el cociente de los coeficientes principales, o dividir por la x de mayor exponente. ¿Y cuáles son los coeficientes principales? Acá. Entonces nos va a quedar e al límite, que tiene infinito, y cuáles son los coeficientes principales. Acá, el grado del numerador es 1, este grado. El grado de este es grado 1. Y el grado del denominador es grado 1. Entonces, por eso es que aplicamos estas reglitas que nos permitían anticiparnos a cuál es el límite en el caso de la indeterminación infinito sobre infinito. Como el grado del numerador y el grado del denominador son iguales, divido por la x de mayor exponente, o es el límite de los coeficientes principales. Los coeficientes principales son los números que acompañan a las x de mayor exponente. Como en este caso son iguales, las x a la 1 y x a la 1 son las x de mayor exponente, el límite nos va a quedar directamente, ya pasando al límite, 4 sobre 2. Y esto nos va a dar 2. Por lo tanto, nos va a quedar e al cuadrado. ¿Sí? Aquella persona que no entienda esto, ¿qué podría hacer? Utilizar la calculadora y poner en este lugar donde está la x, acá, acá y acá, un número muy, muy grande, porque el límite tiende a infinito. Supongamos que pongan 999.999 y les va a dar aproximadamente el doble de 2,7, o sea, 5,4 aproximadamente. Esta sería la resolución aplicando la fórmula. E elevado al límite del exponente por el logaritmo de la base por la base menos 1. Ahí siempre va a ser el mismo procedimiento. El exponente, la base menos 1, sacamos como un denominador, vemos si podemos cancelar, hacemos una multiplicación, la multiplicación es numerador con numerador, denominador con denominador, y nos queda en la mayoría de los casos un límite que tiende a infinito en el caso de que el límite tiende a infinito, ¿sí? Y si tiende a 0, se nos planteará de otra manera, pero tenemos la posibilidad tenemos las herramientas para levantar un límite que tiende a 0. Bueno, este sería el caso de aplicación de la fórmula. ¿Qué pasa si ustedes no aplican la fórmula? ¿Les va a dar otros resultados? No, es lo mismo, es lo mismo. Borro acá, es lo mismo. Nada más que vamos a tener que recurrir a procedimientos algebraicos, como por ejemplo sacar como un denominador, aplicar propiedades, artificios matemáticos, todo lo demás. Entonces, nosotros tenemos que hacer que esta expresión que tiende a infinito se parezca a este primer límite y no a este segundo. ¿Por qué se tiene que parecer a esta expresión?
porque el límite tiende a infinito. Entonces, ¿a qué se tiene que parecer? Se tiene que parecer al límite x que tiende a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x. ¿Sí? Y esto nos va a dar esto. A eso tenemos que hacer que se parezca todo este límite. No lo tenemos al 1. No lo tenemos al 1 sobre x. Está complicado. Entonces, fíjense, esto va a quedar grabado. O sea, hay ejercicios que yo les planteé en el apunte que no les pase la clase pasada, donde está planteado a partir de la fórmula y a partir de los procedimientos algebraicos. Bueno, yo necesito que aparezca un 1. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo 2x más 1 sobre 2x más 3. Si el denominador es igual al numerador, por ejemplo, 4 sobre 4, esto me va a dar 1. O sea que acá nosotros lo que tendríamos que proponer es que el denominador sea igual al numerador para que nos aparezca este 1 que nosotros tenemos que lograr para que este límite nos dé el número E. Entonces, nuestro objetivo va a ser que el denominador sea igual al numerador. ¿Qué me hace falta? Un 3 en el numerador. Entonces yo voy a sumar 3 y voy a restar 3. ¿Por cuánto sume y reste? ¿Por qué número? 3. Por 0. Y 0, tanto en la suma como en la resta, es el elemento neutro. O sea, yo acá estoy incorporando un artificio matemático. ¿Qué significa? Que es un invento que yo estoy haciendo, pero no cualquier invento, con la necesidad de que me aparezca este 3. ¿Para qué? Para que en el denominador tengamos 2x más 3 y en el numerador tengamos 2x más 3, y al tener numerador y denominador iguales se van a simplificar y nos va a dar el 1 que nosotros necesitamos. ¿Sí? Muchos van a preguntar, ¿y de dónde he sacado ese 3 más 3 menos 3? Es un artificio matemático. Sumar y restar por un mismo número, porque en una suma algebraica, porque son opuestos y nos da el elemento neutro que es el 0, y el 0 en la suma y en la resta no me altera. Y en una multiplicación, una división, multiplicar y dividir por un mismo número, porque la división de un número en un mismo número nos da 1. Y el elemento neutro de la multiplicación y de la división es 1, no me afecta, sigue siendo el mismo número. Entonces, ahí lo puse en rojo, lo que yo necesito y lo que yo puse como artificio matemático. El exponente sigue siendo el mismo. Bien. Entonces, ahora reacomodo para que me aparezca numerador y denominador de la misma manera, escritos de la misma manera, la misma expresión. Entonces me va a quedar 2x más 3. La suma es conmutativa, estoy pudiendo cambiar de lugar y tiene el mismo valor. Y en el denominador me va a quedar 2x más 3. ¿Sí? ¿Y qué nos queda después de haber sacado este 3? Nos queda el 1 y el menos 3. ¿Estoy bien? No, no estoy bien, porque copia acá menos y acá es menos. Y acá nos va a quedar menos. Y acá nos va a quedar menos. Lo acomodo nada más. Es lo mismo. Puse más 3 menos 3, nada más que copie mal acá. Entonces yo lo que necesito es que aparezca el menos 3. Entonces lo que hice es acomodar el 2x menos 3. Y acá me quedó 1 más 3. Hice propiedad conmutativa, la suma es conmutativa. No hay ningún problema en cambiar de lugar. Sigue siendo el mismo valor numérico en este caso. Más 5. Bien. Entonces, este denominador
es de ambos. Yo voy a separarlo así, porque lo necesito así. ¿Para qué? Para que el numerador y el denominador sean iguales y el denominador es de todos, ¿sí? Entonces lo voy a distribuir. La división es distributiva derecha, o cuando tenemos un denominador o un divisor, pero no a izquierda. Entonces, o a izquierda según como ustedes lo ven. Entonces acá yo voy a acomodar la expresión y voy a decir 2x menos 3 sobre 2x menos 3 más 1 más 3 sobre 2x menos 3. ¿Qué propiedad apliqué acá? Distribuyó el denominador. Exactamente. Como cuando ustedes trabajan con 1/5 más 2/5, ¿sí? Esto es lo mismo que poner 5, 1 más 2. Yo me fui de tener el mismo denominador y ahora lo repartí el denominador. Al repartirlo estamos aplicando la propiedad distributiva, siempre y cuando el denominador sea el mismo, ¿no? Esta posibilidad la tenemos siempre y cuando el denominador sea el mismo. ¿Se entiende lo que hice de acá hasta acá? Es lo mismo que yo hice acá. Le di el mismo denominador a esta expresión. ¿Por qué? Porque estoy necesitando que esta expresión sea 1. Y a esto lo dejé como estaba. Bien, seguimos. Límite que tiene infinito. Entonces acá, al ser numerador y denominador iguales, tenemos el 1 que necesitábamos nosotros obtener para que se vaya tomando la forma del límite que tiene infinito de la expresión para que nos dé, levante la indeterminación 1 al infinito y nos dé el número e. Acá nos va a quedar más 4 sobre el mismo denominador x menos 3. Y ya tenemos una partecita, pero fíjense que con todo esto solamente hemos logrado el 1. ¿Mm? Bien, ahora ¿qué nos falta? Que aparezca 1 en el numerador, o sea que este 4 no esté acá, y que todo lo que aparezca en el denominador esté como exponente. Bien, ¿qué aplicamos acá? Aplicamos invertir, ¿sí? Y poner como numerador 1. Miren, si yo tengo 2/3, es lo mismo que decir 1 sobre 3/2. Este 2/3 y este 3/2 se llaman inversos multiplicativos. Disculpe, profe, ¿puede Sí. bajar un poquito? Sí, perdón. Ustedes avísenme porque si no yo me... Ay. Estos dos números que yo tengo acá se llaman inversos multiplicativos. ¿Sí? Los inversos multiplicativos, si yo pongo una fracción y la multiplico por su inverso, ¿cuánto me da la multiplicación de una fracción por su inverso multiplicativo? Inverso significa que invierto lo que era numerador, pasa a ser denominador y viceversa. ¿Cuánto da el producto de los inversos multiplicativos? 1. 1, perfecto. Entonces, quiere decir que si yo multiplico dos fracciones que son inversos multiplicativos, nos va a dar 1. Esa es una propiedad de las fracciones cuando tenemos una fracción y su inverso multiplicativo. Entonces, fíjense lo que yo hice acá. Yo puse el 1, ¿está bien? Porque me hacía falta el 1, voy a poner el 1, y acá lo que hago a esta fracción, le hago el inverso multiplicativo, ¿sí? La invierto. Y veamos si cambia el valor numérico de esta expresión. La estoy haciendo así porque me condiciona la fórmula
de 1 a la infinito según el límite tienda a infinito o a 0. Entonces, fíjense acá. Si yo tengo 1, esta es la línea de fracción, la más importante, dividido en el inverso multiplicativo, ¿cómo se dividen en fracciones? Se multiplica cruzado. Entonces nos va a quedar 1 por 2, 2. Y 1 por 3, 3. Vamos así, así, vamos así, así, ¿sí? Entonces, poner 1 dividido en el inverso multiplicativo es lo mismo que escribir esta misma fracción. Esa es la propiedad que a nosotros nos permite escribir a esta expresión que es racional como 1 dividido en el inverso multiplicativo o en el inverso de esta expresión. Entonces, lo voy a copiar acá para ocupar tanto lugar y para que me quepa en el pizarrón. Entonces me va a quedar 1, este lo vamos a poner un poquito más cerquita acá, más 5, 1 más 1 sobre, y ustedes me dirán, de acuerdo a lo que hemos expresado acá, ¿cómo haría yo para expresar este 1 y pasar todo esto al denominador sin modificar su valor numérico, pero sí escribirlo de otra manera? ¿Cuál sería el inverso multiplicativo de expresión? 2x menos 3 sobre 4. 12x menos 3 sobre 4. O sea, lo que yo hice es poner el 1, que es lo que yo puse acá, y a la expresión racional o la fracción la invierto. Después compruebo que lo que hice, 1 dividido en el inverso multiplicativo, sigue siendo la misma fracción del inicio. Nada más que lo acomodé de otra manera equivalente a esta, pero el valor numérico sigue siendo el mismo. Entonces, acá nos va a quedar todo lo mismo elevado a la x más 5. Entonces, todo esto que yo tengo acá es el x que yo necesitaba que aparezca acá en el denominador. ¿Estamos hasta ahí? Más o menos. No hay preguntas, no sé si saben todo, no saben nada. Entonces, hasta aquí busque el 1. Una vez que encontré el 1, el segundo término tiene que ser 1 sobre x. Entonces, ¿qué hice? Busqué la forma de que el valor numérico sea el mismo, pero escribirlo como 1 sobre x. Entonces, ahí utilicé el inverso multiplicativo. Límite que tiene, ahí se lee. ¿Sí? Todavía sí. Sí, profe. Sí se ve, profe. Profe, se lee. Entonces, Sí, que se puede. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, ya tenemos el 1 que teníamos acá, más 1 sobre 2x menos 3 sobre 4. Y ahora, ¿qué sucede? Necesito que esta x sea esta x también, sea el exponente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Al exponente que yo tengo, para que no se altere, y sabiendo que yo necesito todo esto que es el x, y tiene que aparecer como exponente acá, voy a multiplicar por 2x más 3, perdón, menos 3, sobre 4, y voy a dividir por lo mismo, 2x menos 3 sobre 4. Ese artificio matemático, ¿de dónde salió? Salió de que todo esto que estaba debajo de el 1, que es la x en la fórmula, tiene que estar en el exponente. Como yo tengo un exponente diferente a esta x, multiplico y divido.
Si multiplico y divido por la misma expresión, estoy multiplicando por 1. Entonces no le estoy haciendo nada, porque es una multiplicación, y cualquier número por 1 da el mismo número. Entonces esto que yo logré acá es un artificio matemático, que me permite a mí trabajar, ir tratando de lograr la misma expresión que tengo ahí. Vamos a seguir. Límite que tiende a infinito de 1 más 1 sobre 2x menos 3 sobre 4. Bien. Y acá voy a poner un corchete para que no se nos mezcle. El orden de los factores no altera el producto. ¿Qué me hace falta a mí? Yo necesito esta expresión multiplicando. Entonces, ¿la puedo poner? Sí, porque poner x más 5 por toda esta expresión y poner toda esta expresión por x más 5 es lo mismo. Acá hay un 1. Entonces, lo que hago yo es pasarlo multiplicando para que me satisfaga la expresión que yo estoy buscando. ¿Sí? ¿Y qué nos quedó? Si yo esto lo saco, acá queda un 1. ¿Está bien? Entonces, todo esto va a quedar, yo sé que es larguito, va a quedar así. Va a quedar x más 5 sobre 1. A este lo lleve acá como exponente y acá me va a quedar 1 sobre 2x menos 3 sobre 4. ¿Por qué este me lo lleve? ¿Por qué? Porque una de las propiedades de las potencias de potencia nos dice que si yo tengo una potencia elevada a otra potencia, es lo mismo que hace la potencia como el producto de las potencias en la misma base, ¿sí? Entonces, yo estaba trabajando de esta manera, multiplicando. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Yo necesito que quede como x al cuadrado, yo necesito que quede como 2x menos 3 sobre 4, esta potencia, ¿sí? Y todo lo demás queda fuera. Entonces lo que quedó fuera es toda esta expresión, ¿sí? Entonces nos quedó x más 5 sobre 1 por, no sé si se lee porque voy medio chiquitito ya, 1 sobre 2x menos 3 sobre 4. ¿Sí? Ya todo esto, ya sé que es el número e, es 1, 1, más 1, 1, sobre toda esta expresión que actúa como x, y elevado a la x, todo esto es el número e. ¿Sí? Entonces nos queda el límite de una función potencial exponencial. Entonces a esto también le vamos a tener que tomar el límite que tiende a infinito. Límite de una potencia, de una función potencial exponencial es el límite de la base, el límite del exponente. Entonces, si escribo acá, ¿se lee? ¿Sí, no? Entonces nos va a quedar e a la límite, el límite que tiende a infinito, y ahí nos queda un producto, ¿sí? Un producto de fracciones o expresiones racionales. Entonces lo que yo voy a hacer es escribirlo como producto. X más 5, ¿sí? Por o sobre 2x más 3 sobre 4. Hice en línea recta acá. Numerador con numerador y denominador con denominador. Bien. Esta es la ley de la herradura o ley de las proporciones, en donde este x más 5
yo lo podría haber escrito como x más 5 sobre 1, para que ustedes lo vean porque aparece esto de la regla de la herradura. Esta es una fracción y esta es otra fracción. Es el producto de lo que quedó afuera del exponente que necesitaba, el resto que quedó afuera es lo que voy a ver. Y esta se llama regla de la herradura. Arco grande y arco chiquito. Ahí quedó la herradura. ¿Sí? Cuando tengo una fracción dividida en otra fracción, puedo hacer el producto de los extremos dividido en el producto de los medios. Entonces nos queda, sigo acá, límite no, límite que tiende a infinito de, nos queda 4 por x más 5. X más 5, vamos a borrar acá, x más 5, va al numerador, el arco grande, dividido el arco pequeño que va al denominador, 1 por 2x más 3, 2x más 3, ¿sí? Y esto, si yo lo paso al límite, me queda infinito más 5, infinito por 4, infinito, y 2x más 3. ¿Profe? Sí. Ahí el más 13 que está llevando es un menos, creo, ¿o no? No me digas que ya me lo vuelve a llevar al menos 3. Sí, tienes razón. Acá, a partir de acá llevo el error, ¿no es cierto? Sí. Es menos, y acá es menos. Era para saber si estaban despiertos. Bueno, y acá podría aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Y nos va a quedar yo sé que por ahora es todo es mucho para poderlo comprender todo lo que se ha hecho, pero permite que nosotros repasemos propiedades, artificios matemáticos, equivalencias, ¿sí? Entonces nos queda 4x al numerador más 20, que después el que lo copio va a ver que quedaba lo mismo en la expresión con la fórmula, y como es un límite que tiende a infinito y nos da infinito sobre infinito, yo sé que cuando tenemos infinito sobre infinito, si miro el grado del numerador es 1, y el grado del denominador es 1. Entonces automáticamente puedo decir que es el límite de toda esta expresión elevado a la 4 medios es igual a e al cuadrado. Una obra de arte. Una Menos mal que vez existe la fórmula, profe. es más fácil. Ah, ¿quién me dijo eso? No sé quién me habla. Neri. 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 Que a eso quería llegar yo. A ver, te delatas con todo esto, ¿sí? ¿Tiene un valor? Sí, por supuesto que tiene valor. Si vos me haces este tipo de ejercicio, yo sé que manejas todo así, al hilo, lo tenés claro a todo. Ahora, ¿qué tratamos de hacer los que somos alumnos? Y buscar el procedimiento que sea más corto, que sea más fácil, ¿no es cierto? Y bueno, entre el ejercicio anterior, que lo planteamos con la fórmula, y el ejercicio este, que lo planteamos en forma de analíticamente utilizando procedimientos algebraicos, es mucho más fácil aplicar la fórmula, porque en 2 o 3 pasos ya obtenemos lo mismo que en todos estos pasos que hemos hecho acá. En el libro de Eve Buffetti está el procedimiento de este tipo. Les pide hacer este tipo de procedimiento. Este no es el único. Este de la fórmula no es el único. También podrían hacer límite de una cociente de los límites, ¿sí? Y separar el límite del numerador y el límite del denominador. Y pueden hacer
también, yo les di 2 opciones, pero hay bastantes opciones para lograr el mismo resultado. A mí, desde mi punto de vista, me parece que aplicar la fórmula es mucho más simple que armar todo esto, porque ya ven, hasta yo de pasar de un término a otro, ya metí la pata y puse en vez de un menos, puse un más. Un más, no, puse un más y era un menos. Y ahí me iba a cambiar todo. ¿Sí? Entonces, en el libro de Rauffetti aparece esto. Esta fórmula aparece en muy pocos libros. Esta fórmula aparece en muy pocos libros. ¿Está en el apunte que yo les armé? Sí, está en el apunte que yo les armé. Está planteado el ejercicio de esta manera y está planteado de esta manera, ¿sí? Ustedes eligen y también separar los límites, límites del cociente, cociente de los límites. También está esa forma de resolverlo separando el cociente, ¿no? Porque la potencia es de ambos, entonces nos queda 2x más 1 elevado a la x más 5 y 2x más menos 3 elevado a la x más 5, porque la potenciación es distributiva con respecto al cociente. Es otra posibilidad. Ahora yo les pregunto, aparte de Nelly, que llegó a la conclusión, hay que tener una hoja en oficio grande y hay que hacer los números bien prolijos, bien ordenados para que no nos vayamos del ejercicio por un signo, por un exponente, por algo, ¿no? Acá yo fui haciendo agregado y después no nos puedo hacer. Después no van a saber de dónde salió. Entonces, fíjense todos los conocimientos que hay que aplicar para este procedimiento, ¿sí? Entonces, ustedes disponen, el que lo entendió así, de 10. El que lo entiende como un cociente de potencia, de 10. El que lo entiende como la fórmula, de 10. ¿Cuál exijo yo? No voy a poner ningún procedimiento a aplicar. Y si lo pusiera, supongamos que les diga, resuelve el límite en forma algebraica, ustedes tienen la forma de comprobar haciéndolo por fórmula o haciéndolo mediante la calculadora, dándole valores, viendo a qué valores se aproximan, ¿no? Entonces, salvo que les pida la consigna, ustedes deciden cuál es el que más les conviene, cuál es el más económico, cuál es el que más entienden. Por ahí es más largo, pero lo entienden mejor. Entonces, ustedes son los que van a disponer de cuál procedimiento aplicar, salvo que la consigna los obligue a resolver de una determinada forma. ¿Sí? Dudas. Hola Sofía, ¿cómo estás, pequeña? Hola, profe. ¿Cómo estás? Mejor. ¿Mejor? ¿Te has recuperado ya en salud? Más o menos. ¿Te han quedado secuelas? Sí, más que nada con el tema de agitarme y esas cosas, pero estoy bien. ¿Estás bien? ¿Y tu hermana? Mis hermanas sí están mucho mejor. Están mejor. Bueno, me alegro entonces. Sofía, ¿vos debías en análisis, debías algo en teoría o práctica del primer parcial? Sí, la práctica, Eh, sí. La práctica, bueno, ya lo vamos a arreglar con el profe con la profe para que cuando vos estés mejor te pueda evaluar, ¿eh? Pero ya lo vamos a conversar con la profe de práctica. La teoría la tenés aprobada. Sí, profe. Bien, bueno, me alegro que estés mejor, Sofía. Bueno, dudas para el resto de los compañeros. ¿Vir? No, profe, por mi parte no. ¿Está bien? ¿Yamal? No, profe, yo tampoco. ¿No? Bueno, les puedo tomar para la próxima clase un límite del número de
El que lo haga bien tiene un punto más y el que lo haga mal tiene un punto menos para el próximo parcial. Perfecto, profe, no hay ningún problema. ¡Ah! ¡Qué nivel! Alexander. Sí, profe. Bueno, Alexander, acuérdate que te van a esperar los chicos en la puerta, ¿no? Menos mal que no estamos presenciales No, entonces. es que no estamos presencial, ¿no? Ya sabemos Bueno, dónde vive entonces, igual, profe. ¿sabes? Ya sabemos dónde vive igual. No hay ¿Saben dónde problema. vive? Claro, Pero me si voy a la buscar ya. trinchera, cierra la puerta con un palo, con la tranca, con, con todos los muebles de la casa. Bueno, gracias a Alexander, la próxima clase voy a tomar un ejercicio de este tipo, del límite del número E. Así que prepárense porque pueden subir un punto, pueden bajar un punto. ¿Sí? Van a ser 5 minutitos, con eso es suficiente para que sepamos si pueden resolver. Nos vamos a tomar. A ver, profe, si no es mucha molestia, podría grabar la clase. Sí, estamos grabando, Alex. Estamos. Bueno, después lo agarran, Alexander. Ese ya es problema de ustedes con Alexander, pero me dio una idea. Está para darme ideas, para abrirme la cabeza, ¿no? Así que, gracias, Alexander. Se puede postular para intendente, para gobernador, para diputado, no va a sacar ni un voto. Bueno, como verán, es un ejercicio de examen. Este es un ejercicio de examen, Emilio, para examen final. Se toma en los exámenes finales, si puedo consigo el último que tomé, que tenía un límite del número E, justamente para saber si ustedes conocen todos estos procedimientos. Y lo pido en forma algebraica. ¿Para qué? Para que ustedes puedan aplicar la fórmula en un papelito aparte y corroborar si está bien o no el límite. ¿Sí? Lo borro. Borro porque me ocupa todo el pizarrón. Entonces acuérdense que la próxima clase vamos a tomar un límite del número E. Ustedes me van a sacar la foto y me van a enviar para que yo les corrija. El objetivo es que se pongan a estudiar, pero no están estudiando. Ya vi las notas de álgebra, ya vi las notas de análisis. Y tan terroríficas, ¿eh? No pierdan el tiempo, es un tiempo importante hacer las bases en primer año, que se maneje bien el cálculo del cálculo infinitesimal en las materias básicas, ¿no? No tan solo de análisis, sino de álgebra, de física, de química. Justamente son las materias que ustedes van a necesitar como base para las materias específicas en tercero. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a ver un límite que se llama límite notable. Límite notable. El límite notable es el límite que tiene la forma límite x que tiende a 0 del seno de x sobre x, y esto nos da 1. Hay otro límite notable que nos dice límite que tiende a 0 de la tangente de x sobre x y que da 1. Bien. ¿Qué pido yo? Yo siempre les voy diciendo en los exámenes, para que vayan preparando los temas en los exámenes, por eso es importante que ustedes trabajen con una lapicera de color o con lápiz de color o remarquen. Siempre pido la demostración de este límite. ¿Por qué? Porque aplicamos trigonometría y recordamos todos los contenidos de trigonometría.
los más simples, ¿sí? No nos vamos a identidades trigonométricas muy complejas, pero por lo menos para que ustedes lo puedan interpretar. Bueno, este límite se llama límites notables y los van a reconocer ustedes porque siempre tiende a 0 del seno de x sobre x, de la tangente de x sobre x, ¿sí? Y da 1. Si yo reemplazara por 0, el seno de 0 es 0. Sobre 0 nos daría una indeterminación, entonces la tenemos que levantar a la indeterminación, ¿sí? Por ejemplo, puede aparecer límite del seno de 2x sobre x, cuando x tiende a 0. Ese podría ser un ejercicio de límite. Entonces, yo sé que todo esto que está como x, puede ser x o también puede ser un ángulo, el doble de un ángulo es este. 2 por x, x es un ángulo, entonces 2 por x es el doble de un ángulo, entonces sería el seno del doble de un ángulo. Entonces, ¿qué se hace con esto? Siempre le tengo que, como en el límite del número n, que la expresión se parezca en el formato a la expresión del límite que tenía infinito y del límite que tenía 0. En este caso se tiene que parecer a este formato, que todo lo que está acá como ángulo esté debajo como denominador. Entonces, ¿qué sucede acá? Fíjense, ese seno de 2x, yo no puedo sacar el 2, porque es el seno del doble de un ángulo. O sea, no puedo cambiar el argumento de esta expresión, de esta función trigonométrica. Entonces, tengo que modificar acá. O sea, lo que yo tengo acá tiene que aparecer acá. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplico por 2 y divido por 2. ¿Le hice algo? ¿Por No. cuánto? No. Estamos multiplicando por 1. Entonces, ¿qué sucede acá? Nos va a quedar límite de este 2, que no tiene a nadie como x, como es un término independiente, lo llevo adelante. Límite de una constante es la constante del límite. Si a este 2 yo lo llevo adelante, ¿qué me queda? Seno de 2x. ¿Y qué me queda en el denominador? Y multiplicar estos dos. Entonces me queda 2x. Entonces lo que estaba en el como ángulo acá, queda en el denominador. Tengo el 2x acá y tengo el 2x acá. El límite tiene que tender a 0. Y acá el límite de una constante, podemos poner también el límite de un producto y el producto de los límites, ¿sí? Lo pueden sacar como constante o le pueden poner límite, es lo mismo. Todo esto, ¿cuánto vale? ¿A cuánto es igual? 1. A 1. Y el límite de una constante, como no tengo dónde reemplazar la x, es 2. Entonces esto es 2. ¿Sí? Puede ser que lo tengan expresado de esta manera o puede ser que tengan el límite que tiende a 0, también invertido, x sobre el seno de x y también nos da 1, ¿sí? Son las dos posibilidades que tenemos de expresar al límite notable, pero todo lo que esté acompañando como ángulo de esa función trigonométrica, en este caso del seno, tiene que aparecer en el denominador. Acá yo no puedo simplificar el 2 con el 2, ¿sí? El seno del doble de un ángulo dividido en el doble del ángulo. Y todo esto nos da 1. Y puedo utilizar estos artificios matemáticos, multiplicar y dividir por un mismo número. Por ejemplo, podríamos tener límite x que tiende a 0 del seno de 2x sobre el seno de 3x. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos este tipo de ejercicio? Lo voy a separar acá para que no se nos mezcle.
¿Puedo hacer que se parezca a un límite notable? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a poner límite x que tiende a 0. Tomo el numerador, seno de 2x por 2x dividido en 2x. ¿De dónde lo saqué a este 2x dividido en 2x? Lo inventé yo, es un artificio matemático. ¿Sí? ¿Por cuánto estoy multiplicando al seno de 2x? Por 1. ¿Le estoy afectando su valor numérico? No. En este caso, seno de 3x. Necesito que aparezca en el denominador el 3x. Entonces multiplico por 3x y divido por 3x. ¿Sí? ¿Por cuánto estoy multiplicando? Y estoy multiplicando por 1. ¿Me cambia el valor numérico? No. Todo esto es 1 y todo esto es 1. Entonces, fíjense. Esto es lo que nosotros necesitamos. Seno de 2x sobre 2x. ¿Qué me queda afuera del límite notable? 2x. 2x. Y en este caso es el mismo, el límite que tiende a 0. Nos queda seno de 3x dividido en 3x. Entonces, nos va a quedar límite del seno de 2x sobre 2x. ¿Sí? Abajo nos va a quedar seno de 3x sobre 3x. Lo voy acomodando porque es producto. X que tiende a 0. Límite de un cociente, cociente de los límites. Esta es la línea que separa la división, ¿sí? Por lo que nos ha quedado acá, nos ha quedado el 2x dividido en el 3x. ¿Qué podría hacer con esta expresión? Esto es lo que me quedó del artificio matemático, multiplicar y dividir por 2x y multiplicar y dividir por 3x. ¿Qué puedo hacer acá? Simplificar x con x, ¿sí? Yo sé que el límite de toda esta expresión es 1. El límite de toda esta expresión es 1. Y el límite de una constante es la constante. Entonces, ¿qué me queda como resultado? 3 metros. Fíjense que partí de un ejercicio que no tenía denominador, pero yo generé los denominadores a través de un artificio matemático que equivale a 1. Y 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Este es el límite notable. Seno de x sobre x, cuando x tiende a 1, tangente de x sobre x, cuando x tiende, cuando x tiende no a 1, 0. Y nos da 1 por resultado. A ver, de esta manera nunca nos van a dar. Nos van a dar de esta manera, nos van a dar de esta manera, ¿sí? Por supuesto, siempre para que piensen. Y si piensan, no les va a pasar nada. ¿Se entiende? Bueno, lo que yo voy a mostrar ahora es una demostración. Demostraciones con respecto al límite del número E, existen un montón. Existen algunas que son kilométricas, existen otras que son bien cortitas. Yo lo único que intento es que cuando ustedes demuestren este límite del seno de x sobre x, utilicen la más fácil, igual que el límite del número, la interminación de 1 al infinito que nos daba el número e, ¿sí? Entonces voy a compartir yo una pantalla. ¿Por qué?
porque no tengo la habilidad del ingeniero Páez para hacer un círculo. Y en la pandemia, en escapar de la pandemia, me olvidé de pedir en la universidad un compás y una escuadra, así que los círculos no me salen muy fácilmente. Lo vamos a explicar mediante el apuntito y después yo se los explico nuevamente en el pizarrón para que lo entiendan un poquito mejor y lo puedan plantear ustedes como forma de explicar de dónde sale cada una de estas expresiones. Bien, vamos acá. Ahí lo están viendo, chicos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Fíjense que acá yo les puse el límite notable. Como ejemplo del límite notable, tenemos los siguientes límites que proveen resultados muy interesantes. Seno de x sobre x que tiende a 1, tangente de x sobre x que es 1, y la del número e, en este caso que tiende a infinito, pero también sabemos que hay la del número e cuando tiende a 0. Que acá es x y acá es 1 sobre x, se cambia. Este viene para acá y este viene para acá, ¿sí? Bueno, esta que tengo yo acá es la demostración del seno de x sobre x. Fíjense acá que yo tengo una circunferencia trigonométrica. ¿Qué significa que la circunferencia sea trigonométrica? Que el radio vale 1. ¿Qué es el radio de una circunferencia? La distancia del centro al arco. La distancia del centro a cualquier punto de este aro, porque acuérdense que la circunferencia es la línea punteada, ¿sí? Que tenemos acá, pero solamente es la línea. Ahora, si es la línea y todo el interior, es un círculo. El contorno, el perímetro, ¿sí? Es la circunferencia. El radio es la distancia que va desde el centro de la circunferencia a cualquiera de los puntos y siempre vale lo mismo. El radio siempre tiene la misma longitud. Por eso decimos que la circunferencia, todos los puntos equidistan del centro, ¿sí? ¿Qué quiere decir equidistan? ¿Qué es equi? Equilátero, equivalencia. ¿Qué significará equi? Igualdad puede ser, profe. Igualdad, exactamente. O sea, si decimos que todos estos puntos equidistan del centro, significa que están a la misma distancia del centro. Y se llama circunferencia trigonométrica porque su radio es 1. Entonces lo que hacemos nosotros es tomar el centro o el origen de coordenadas cartesianas, marcamos una circunferencia con cualquier radio y a esa distancia la consideramos 1. Puede ser 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. A esa longitud la consideramos 1. ¿Sí? Cuando nosotros planteamos el límite que tiende a 0 de seno de x sobre x, nos da una indeterminación de 0 sobre 0. Entonces hay que levantarla esa indeterminación y mediante esta demostración, nosotros geométrica podemos determinar que levantar esa indeterminación de este límite trigonométrico es 1. ¿Sí? Los ángulos van a estar expresados en medidas de radianes, ¿sí? Dice que el ángulo es el ángulo X, que está entre 0 y pi sobre 2 radianes. Está entre el ángulo nulo, donde los dos lados coinciden, ¿sí? El lado fijo y el lado que se va moviendo coinciden, no hay ninguna amplitud. Pero pi sobre 2 equivale a un ángulo en pi radianes, pero en el sistema sexagesimal,
¿A cuántos grados equivale un ángulo de pi sobre 2 radianes? 90. A 90, perfecto. O sea, que un ángulo que estamos si estuviésemos trabajando acá en el sistema de ejes coordenados, ¿sí? Que lo estamos haciendo, es un ángulo que está en el primer cuadrante, Nico. ¿Sí? Está entre 0, es más grande que 0, o sea que no es 0, y es menor que 90, no es 90, o sea que está en el primer cuadrante. Un ángulo entre pi sobre 2, ¿y qué ángulo estaría en este eje? Que sería el eje de las abscisas negativas. Si yo tengo un ángulo en el segundo cuadrante, ¿entre qué valores de pi radianes estaría? Entre 90, que equivale a ¿cuánto? Pi 2 y Pi pi. sobre 2, y medio más, 1 medio. Y acá serían 2 medios de pi radianes. 2 dividido en 2, no se entiende 1 lo que pi estoy sería. preguntando, ¿no es cierto? Acá es pi sobre 2, 90 grados, sexagesimal. Y acá sería 2 medios de pi sobre pi. Y 2 medios equivale a ¿cuánto? A un pi radiano. Y un pi radiano equivale a ¿cuántos grados sexagesimales? 180. Exactamente. O sea que estaríamos en la mitad de la circunferencia. ¿Lo ven acá que está, si salimos de acá y vamos hasta el segundo cuadrante a la misma altura, pero con vectores opuestos, ¿sí? Entonces estaríamos en un ángulo de 180. Hasta acá, 90, tenemos un pi sobre 2 o medio pi. Hasta 180 tenemos otro medio pi, serían 2 medios pi. Hasta el tercer cuadrante estaríamos entre 180 y 270, que corresponde a su equivalencia en pi radianes a ¿cuánto? 3 medios de pi. 3 medios de pi, es decir, estaríamos entre 2 medios de pi, que sería equivalente a 180, y que es un ángulo llano, y 3 medios de pi, que equivale a 270. ¿Sí? Y estaríamos en el tercer cuadrante. Y si nosotros estamos en el cuarto cuadrante, estaríamos entre 3 medios de pi y 4 medios de pi. 4 medios de pi, ¿cuántos pi son? 2 pi. 2 pi. ¿Y 2 pi equivale a cuántos grados sexagesimales? 360. 360, que equivale a un giro. ¿Está bien? Hemos repasado circunferencia trigonométrica. ¿Por qué se llama circunferencia trigonométrica? Porque su radio igual a 1. Porque su radio es igual a 1. Bien. Si lo tenemos trabajado dentro del sistema de ejes cartesianos, el sistema de coordenadas cartesianas, estaríamos dividiéndolo en 4 partes. Entonces, 4 partes en una circunferencia, cada parte equivale, en este caso, a 1 medio, ¿sí? 2 medios, 3 medios, 4 medios. En el primer cuadrante 1 medio, segundo cuadrante 2 medios o pi, tercer cuadrante 3 medios de pi, y el cuarto cuadrante 4 medios de pi o pi, 2 pi. Bien. Bueno, yo lo voy a tratar de hacer lo más prolijo posible para que ustedes lo vean. A esto que supongamos que es una circunferencia. ¿Sí? Bueno. Entonces, estamos en la circunferencia trigonométrica.
Entonces, se llama circunferencia trigonométrica aquella que tiene el radio 1 unidad. No importa si es 1 centímetro, un milímetro, 1 metro. Nosotros tenemos 1. La unidad la eligen ustedes. Entonces tomamos una distancia que se llama radio, ¿sí? Que va desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. Todos los radios son iguales, por eso es que tenemos la circunferencia. Bien, una vez que este segmento, que es el radio, que mide 1, ¿sí? 1. Lo voy a hacer más grande. 1. Interseca con la circunferencia, me determina el radio. Este es el radio. Bien, una vez que yo tengo esto, yo me vengo acá. Una vez que interseca a la circunferencia, bajo con un segmento paralelo al eje de las Y o perpendicular al eje de las X y me determina un triángulo, ¿sí? En ese triángulo, fíjense, yo puedo encontrar uno de los triángulos más famosos, porque este segmento con el eje de las X es en forma perpendicular. Entonces, en este caso estamos en presencia de ¿qué tipo de triángulo? Rectángulo. Rectángulo, bien. ¿Por qué rectángulo? Porque uno de los ángulos es ángulo recto. Y se dan cuenta ustedes por el simbolito. Ya no hace falta ni siquiera que digamos triángulo rectángulo. Al estar este simbolito, ahí está el ángulo recto, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta esto, nosotros si tenemos un triángulo rectángulo, ¿qué podemos aplicar? El teorema ¿de qué? De Pitágoras. Pitágoras. Exactamente. ¿Se puede aplicar el teorema en todos los triángulos? Coseno y seno, sí. No, yo pregunto, ¿el teorema de Pitágoras se puede aplicar en todos los triángulos? No, No. solo No. en triángulos con ángulos rectos. Exactamente, triángulos rectángulos. Bien, entonces, nos dice Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. ¿Hasta ahí me siguen? Eso es tercer grado. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, ahí está un triángulo rectángulo. Puedo aplicar teorema de Pitágoras. Entonces, quiere decir que todo lo que yo tengo acá, este segmento, equivale dentro del teorema de Pitágoras, analizándolo, ¿a qué segmento? ¿A los catetos o a la hipotenusa? Es la hipotenusa. Fíjense, ahí les marqué el triángulo rectángulo. Si este es el ángulo recto, enfrente está la hipotenusa. Entonces, este segmento es un cateto. Y este otro segmento es otro cateto. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Teniendo en cuenta esto, nosotros decimos, este es el cateto 1 y este es el cateto 2. Bien. Cuando nosotros habíamos visto los SOHCAHTOA, las razones trigonométricas, habíamos visto que el seno de cualquier ángulo era el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de cualquier ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo, me falta el ángulo acá, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Por eso es SOHCAHTOA. Seno opuesto sobre hipotenusa. Coseno adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente no tiene la hipotenusa, es el opuesto sobre la adyacente.
Esta es una regla mnemotécnica para acordarme a qué es igual el seno, el coseno y la tangente. Pero, como esta circunferencia trigonométrica tiene radio 1, ¿qué voy a poder deducir yo de acá? Que el seno de este ángulo, que lo voy a poner acá, alfa, el seno va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, este es el cateto opuesto. ¿Está bien? Sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? 1. 1. O sea que directamente el seno es el cateto opuesto. El coseno de este ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? 1. Entonces directamente el coseno es el cateto adyacente. Y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Como el cateto opuesto estaba dividido por 1, la división por 1 es el mismo número por ser el elemento neutro, el cateto opuesto equivale a decir lo mismo que seno de alfa. Y el cateto adyacente equivale a lo mismo de decir que es el coseno de alfa. Entonces allí tenemos equivalencias, ¿sí? Que la tangente es el seno sobre el coseno. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo puedo decir que el cateto adyacente, esto es el coseno del ángulo alfa. Y el cateto opuesto es el seno del ángulo alfa. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. He ido medio rápido, pero bueno. Si quieren lo volvemos a repasar en la próxima clase. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros acá? Vamos a comparar segmentos. Entonces, a esta amplitud que yo tengo acá, es la misma que yo tengo acá. Es alfa. Y acá vamos a trabajar una recta adicional, que es la recta tangente. ¿Podrías repetir, profe, eso, por favor? Sí. Vamos a comparar, lo quiero hacer más chiquitito porque ahí se ha amontonado. Tenemos acá el radio, ¿lo ves acá? ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Trabajamos con un ángulo, que es el ángulo alfa, que es la misma apertura que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces, esta amplitud es la misma que yo tengo acá. Entonces, dijimos que el cateto opuesto es seno. Acá tenemos al seno. AE de alfa. Voy poniendo aquí. Este arco de circunferencia le vamos a llamar alfa. Voy a poner más arriba para... Y luego vamos a trabajar con una recta auxiliar, que es la recta tangente, que va a pasar por este punto y solamente la toca a la circunferencia en ese único punto. Esta es la recta tangente. ¿Sí? Entonces, a los efectos de que a ustedes les sea mucho más simple el análisis de todo esto, yo comparo la medida de los segmentos. ¿Cómo es el seno con respecto al arco de circunferencia y a la recta tangente? El seno es un segmento pequeño y es menor que ¿quién? Que el arco, que en este caso lo llamamos alfa. Siempre trabajando con ángulos pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser pequeño, prácticamente este segmento es muy parecido, es un pelín más grande que el seno. Y a su vez, el ángulo, el arco alfa es, fíjate que hasta acá, ¿sí? Si yo alargo acá, todo esto es la tangente. ¿Sí?
Entonces, el seno es el más pequeño, es menor que alfa y es menor que la tangente de alfa. ¿Sí? Esa es la comparación que hacemos. Seno, arco y tangente para ángulos pequeños. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El seno de alfa es menor que el ángulo alfa y es menor que la tangente. Pero la tangente nosotros la vimos recién, que era la equivalencia al seno, al cociente del seno sobre el coseno de alfa. Dijimos que la tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente, y cateto opuesto era en esta circunferencia trigonométrica, por tener el radio 1, es el seno, y el cateto adyacente es el coseno. O sea, decir seno sobre coseno es lo mismo que decir tangente. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir a toda esta desigualdad, que se llama desigualdad triangular o la regla del sanguchito, ¿sí? Vamos a dividir, este es un artificio matemático, por seno de x, cada uno de los miembros de la desigualdad. Seno de x, seno de x, seno de x. Bien. ¿Qué sucede acá en el primer cociente? Simplificamos, nos queda 1 menor que alfa sobre el seno de x, no es de x de alfa, sigo metiendo la pata allí, y acá el seno de x sobre el seno de x se nos va a simplificar. Entonces nos va a quedar, ustedes háganlo para que vean, seno de alfa sobre coseno de alfa dividido en seno de alfa. Esto es la división, y una división se simplifica en líneas rectas. Nos queda 1 sobre coseno de alfa. ¿Hasta ahí me siguen? Lo único que hice es un artificio matemático. Lo que voy a hacer ahora es dar vuelta a la desigualdad. Entonces, si doy vuelta a la desigualdad, esto se va a invertir. Entonces, me va a quedar 1 mayor que el seno de x de alfa, no de x, sobre alfa, mayor que el coseno de alfa. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar límite. X que tiende a 0, alfa que tiende a 0, límite alfa que tiende a 0 y límite alfa que tiende a 0. O sea, esto se tiende a hacer cada vez más pequeñito. Entonces, límite de una constante, la constante. Esto no sé a qué nos dará igual. Alfa que tiende a 0, seno de alfa sobre alfa. Y el coseno de 0 no veo, 1, perfecto, es 1. Entonces, si el límite es mayor que 1 y menor que 1, entonces el límite del seno de alfa sobre alfa, cuando alfa tiende a 0, es 1. Y ahí queda demostrado este límite notable. Solamente lo único que hicimos es trabajar una circunferencia trigonométrica que tiene radio 1. Una vez que interseca ese segmento a la circunferencia, trazamos un segmento paralelo al eje de la Y, logramos un triángulo rectángulo y comenzamos a trabajar con Pitágoras, ¿sí? Al ser el radio 1 o la hipotenusa 1, nos queda que el cateto opuesto es el seno y el cateto adyacente es el coseno, porque la hipotenusa vale 1. Entonces, allí tenemos la relación. Trabajamos con una recta auxiliar que
toca en este caso a este segmento, a este radio, en este punto nada más, que es un punto de la circunferencia, y a esa recta se la llama recta tangente. Y entonces comparamos seno, el arco y la circunferencia trígono en la... Acá. Estiramos la hipotenusa, intersecamos a esta recta auxiliar, que es la tangente, y hacemos la comparación. El seno es menor que el arco alfa y es menor que la tangente. Una vez que tengo la desigualdad triangular, lo que hago es un artificio matemático, dividir todo por seno y dar vuelta el sentido de la desigualdad. Al dar vuelta el sentido de la desigualdad, buscamos los inversos de estas fracciones y nos queda que esta expresión, ¿sí?, está entre 1 y 1. Es mayor que 1 y menor que 1. Entonces es 1. Y ahí estaría demostrado el límite notable. Esto sí lo pido en las demostraciones porque es una demostración bien simple y que a ustedes les permite razonar sobre identidades trigonométricas. Si quieren la próxima clase, yo ahí les copié a que es igual el seno de los ángulos notables 30, 60, 90, el coseno, la tangente en números irracionales y en equivalencias utilizando la relación pitagórica. Entonces allí estaría demostrado el límite notable seno de x sobre x. Nos quedaría ya para esta última clase que yo pretendía terminar, que sería el próximo miércoles, terminar con la unidad, con los límites que tienden a infinito, y dan un número, que tienden a un número y dan a infinito, y que tienden a infinito y dan a infinito. Y ahí cerraríamos la unidad. Así que yo les estaría compartiendo la fecha del próximo parcial, una vez que converse con los profes a ver en qué tiempo y en qué contenido están. No sé en qué contenido de la práctica están ustedes. Estamos por entrar, adelantados. ¿Están? Un poco estaban más por entrar en continuidad, profe, creo que estaban por entrar. Ya están en continuidad. Bueno, de 10 entonces. De 10 porque van repasando. Entonces, ahora ya los voy a alcanzar. La próxima clase ya daríamos límites infinitos. La teoría es bien larga, la práctica también es larga, pero bueno, la profe, menos mal que ha ido adelantando, entonces no les va a costar tanto poder unir la teoría y la práctica, ahora que lo van repasando, ¿sí? Entonces les comparto estos archivos acuérdense que en la próxima clase les voy a tomar con 5 minutitos un límite notable del número E y le sacan foto y me lo van a enviar, ¿sí? Gracias a Alexander, que está postulado a, no sé, a dirigente, porque me da ideas. Es muy creativo, muy innovador. Bueno, Nahuel, ténganle paciencia. Nos estamos viendo la próxima clase. Cualquier duda que tengan,